A continuación, se presenta un ejemplo de lo que sería el uso de la lógica difusa para el control de temperatura. Se supone una temperatura deseada de 35 grados centígrados, una temperatura actual de 33 grados centígrados, es decir, aún faltan 2 grados centígrados para obtener la temperatura deseada. En el ciclo anterior de cálculo se midieron 32.5 grados centígrados. Esto quiere decir que la temperatura aumentó medio grado de un muestreo para otro. Y por último, un tiempo de muestreo o entre ciclos de 2 segundos. Es decir, que cada 2 segundos se calcula el valor de ajuste para la salida del sistema. En el caso de nuestro PIA, al PWM. Lo primero que debe hacerse es calcular las variables, para que posteriormente se pueda encontrar el grado de membresía o pertenencia de cada uno de estos valores, es decir, el proceso de fusificación. Se empieza por calcular el error de la temperatura. Para hacer esto, se debe sustraer el valor actual de temperatura del valor deseado de temperatura. Esta operación arroja un valor en grados centígrados, que es negativo cuando no se ha alcanzado el valor de temperatura deseado y positivo cuando se ha sobrepasado este valor. También se debe calcular la pendiente, es decir, la tendencia que está teniendo la temperatura para conocer si está aumentando o disminuyendo y a qué velocidad lo está haciendo, o bien, si por el contrario, se encuentra estable. Para encontrar la pendiente, se debe sustraer la temperatura actual de la medida en el ciclo anterior y dividir el resultado entre el tiempo de muestreo. El resultado es la cantidad de grados centígrados que cambia la temperatura cada segundo. Esta es la gráfica de pertenencia para el error. Podemos observar que se han creado tres conjuntos: el conjunto de frío, el de normal y el de caliente, dependiendo del valor que se tenga de error. No existe ninguna fórmula matemática para fijar los valores que observamos. En nuestro ejemplo se colocó -5 y +5, pero estos valores se deben cambiar en caso de que el sistema no funcione como esperamos. En ese caso, se pueden hacer las pendientes más o menos pronunciadas de acuerdo con lo que sea necesario, e incluso no tienen que ser simétricas. Como en nuestro caso, los vértices donde se inicia la reducción del conjunto de frío e inicia el aumento de normal coinciden, los valores de frío y normal serán complementarios. Para obtener el valor de normal, se resta a la cantidad de unidades en el eje de las abscisas, que en este caso es 5, del valor de error que se tiene, en este caso 2. El resultado se divide entre la cantidad de unidades del eje de la abscisa, que son 5. El resultado es el valor en el eje de las ordenadas para esta función. Por supuesto, la función podría ser más compleja, pero en este caso es una línea recta. El grado de pertenencia o membresía al conjunto de frío es el complemento del valor de normal, en este caso 0.4, y la pertenencia al conjunto de caliente es 0. Ahora vamos a ver la pendiente. Nuevamente, los valores de -0.3 y 0.3 son aleatorios, colocados inicialmente y pueden ser modificados más adelante. Y vamos a ver la forma en que estos valores afectan el funcionamiento del sistema. Tenemos una pendiente de 0.25 y siguiendo el mismo razonamiento que hicimos para el error, el valor para bajando es de 0. Calculamos el valor para estable, que es de 0.17, y encontramos el valor de subiendo en 0.83. Aquí podemos observar que de acuerdo con los valores seleccionados de -0.3 y +0.3, el valor dependiente de 0.25 es un valor alto, pues se obtiene 0.83 como valor para subiendo. Una vez terminado el proceso de fusificación, se continúa con las reglas del sistema. Este conjunto de reglas
describe la forma de operación del sistema de una manera bastante lógica e intuitiva, como vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos 9 reglas, porque decidimos tener 3 conjuntos para el error y 3 conjuntos para la pendiente. Esto, por supuesto, podría ser diferente, pero vamos a manejarlo de esta forma para mantener sencillo nuestro ejemplo. Con 9 reglas, cubrimos todas las combinaciones de error y pendiente. Ahora se debe decidir lo que cada regla deberá hacer. Así, para la regla 1, tenemos que el error es frío y la pendiente va bajando. Es por esto que se decide incrementar la salida para subir la temperatura del sistema. Algo similar sucede con la regla número 2, en donde el error es frío, pero la temperatura se está manteniendo, pues la pendiente es estable. Aquí también se quiere incrementar la salida para que suba la temperatura. Algo distinto sería para la regla número 3, pues a pesar de que el error es frío, la pendiente va en la dirección correcta que se desea y por tanto podríamos mantener la salida para que el sistema continúe con la misma tendencia. De igual forma, podemos seguir analizando el comportamiento que se desea obtener del sistema para las 6 reglas restantes. En esta pantalla se puede ver gráficamente la representación de cada una de las 9 reglas. Las primeras 3 con el error en frío y la tendencia de temperatura bajando, estable y subiendo. Las reglas 4, 5 y 6 con el error en cero y las últimas 3 con el error en caliente. Este manejo sencillo del conjunto de reglas en un sistema difuso hace que la descripción de sistemas complejos se vuelva un proceso lógico bastante sencillo de comprender. Así, un sistema que requiera mantener una temperatura en un recipiente hermético podría estar tomando decisiones basado en la temperatura y en la presión dentro del recipiente, algo que en el control tradicional sería bastante complejo. A continuación, se debe sustituir en el conjunto de reglas los valores de membresía encontrados en el proceso de fusificación y hacer las operaciones pertinentes. Recordando lo que se explicó anteriormente, para una operación lógica AND se tiene como resultado el menor de ambos elementos. Se debe mantener en mente lo que cada regla significa para nosotros en términos lingüísticos y que representan las 3 acciones de control posibles: decrementar, mantener o incrementar el PWM. Ahora se tiene el proceso de consolidación, en donde cada acción de control es reducida a un único valor. Para lograr esto, se utiliza el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Con los valores que se obtuvieron del conjunto de reglas, se tiene que para decrementar se aplican las reglas 6, 8 y 9. Por lo tanto, se utilizan esos valores para obtener el valor final de 0.6. Se continúa con el proceso de consolidación y toca el turno a la acción de control de mantener. Y de nuevo, se aplica el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Con los valores que se obtuvieron del conjunto de reglas, se tiene que para mantener se aplican las reglas 3, 5 y 7. Por lo tanto, se utilizan estos valores para obtener el valor final de 0.43. Finalmente, para concluir con el proceso de consolidación, se continúa con la acción de control de incrementar y de nuevo se aplica el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Con los valores que se obtuvieron del conjunto de reglas, tenemos que para incrementar se aplican las reglas 1, 2 y 4. Por lo tanto, se utilizan esos valores para obtener el valor final de 0.17. Por último paso, dentro del proceso se tiene la etapa de defusificación, que se conoce así por ser el proceso inverso al proceso de fusificación. En la defusificación se tienen valores en la ordenada y se obtendrá el valor de la abscisa. En la pantalla se observa la gráfica para defusificar, siendo los valores más importantes para este caso
ambos extremos de la gráfica. El valor de menos 6 será el máximo decremento que se realizará a la señal de control y el valor de más 6 el máximo incremento. Al igual que como se explicó con otros valores, estos son los valores aleatorios iniciales que deberán ajustarse más adelante. El valor consolidado que se encontró para decrementar fue 0.6. Se traza una línea horizontal a ese valor y se tiene un área bajo esa línea dentro del conjunto decremental. Se repite el proceso para mantener, en donde se había encontrado un valor de consolidación de 0.43. Se traza una línea horizontal y se obtiene el área bajo de esta línea dentro del conjunto de mantener. Finalmente, se repite el proceso para incrementar, en donde se encontró un valor de consolidación de 0.17 y se traza una línea horizontal. Se obtiene el área bajo esta línea dentro del conjunto incremental. Entonces, se tienen tres áreas correspondientes a las acciones de control: decrementar, mantener e incrementar. Utilizando la fórmula que se observa en pantalla, se procede a encontrar el centroide del trapezoide, siendo para este caso la multiplicación del valor consolidado de decrementar 0.6 multiplicado por el máximo decremento de menos 6 más el producto del valor de consolidación de mantener 0.43 y el valor de mantener, que en este caso es 0, más el producto que se obtiene de multiplicar el valor de consolidación de incrementar de 0.17 por el máximo incremento, que es más 6. Todo dividido entre la suma de los tres valores de consolidación de las tres acciones de control. El resultado que se obtiene es de menos 2.15. El resultado que se obtiene es el cambio que se realizará a la salida. En este caso, el valor de 2.15 se restaría del valor de salida de nuestro sistema de control, que para el caso de nuestro PIA sería la salida del PWM que se está utilizando en el Arduino. Podemos observar en nuestro conjunto de reglas que, de acuerdo a los valores del ejemplo que se propuso, la regla dominante es la número 3, en donde se tiene un error negativo y la pendiente es positiva, lo que indica que la temperatura está aumentando. Sin embargo, el valor que se obtuvo de cambio de salida es negativo, contrario a lo que quizá la lógica podría indicar. Esto sucede ya que este valor que encontramos no solo se relaciona con el error, se debe recordar que también interviene la pendiente. Y en nuestro ejemplo, el valor de pendiente se consideró alto, con 0.83 como el valor de pertenencia a una pendiente en subida. Esto hace que nuestro sistema responda anticipando lo que va a suceder en caso de continuar con la misma tendencia. Esto evitará que la señal de temperatura que se está tratando de controlar sobrepase por mucho el valor de temperatura deseado. Entonces, se puede observar que, de acuerdo a la rampa del conjunto de estable en la pendiente, modificando el menos 0.3 y más 0.3 originales, podemos modificar la velocidad a la que sube la temperatura, aunque, por supuesto, no es el único valor que afecta esto, ya que todos los valores aportan al comportamiento del sistema en su conjunto.